buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida de nueva cuenta a un capítulo de Espectro. Espero que te encuentres con bien y te quiero mencionar que las historias que tengo para compartir contigo el día de hoy tienen que ver con la aparición de seres extraños a lo largo de un día que nosotros podríamos considerar como normal. Momentos que alteran nuestros días y nuestras vidas para siempre. La primera historia que tengo para compartir contigo en este capítulo la comparten de manera anónima. Dice lo siguiente. La siguiente historia le sucedió a mi primo. En aquel entonces él estaba chiquito, tenía apenas 4 años de edad aproximadamente, y se fue a vivir una temporada junto con 2 hermanos y mis tíos a la casa de mi abuelita. Resulta que un día organizaron una comida a la cual asistieron varios conocidos de mi abuela. Todo iba normal. Todos comían, bebían y reían. Pasaron las horas y la tarde comenzó a caer. A mi primo le empezaron las ganas de ir al baño, así que le dijo a mi tía con la finalidad de que lo llevara al baño. Pero ella estaba muy entretenida platicando con otra persona, así que lo único que le dijo fue que fuera a hacer del baño en un gran árbol que estaba en el patio de la casa de mi abuela. Mi primo hizo caso y fue caminando hacia aquel gran árbol. Para entonces ya era algo tarde, pues la noche estaba cayendo. Sin embargo, todavía se veía bastante bien. Mi primo llegó al gran árbol y comenzó a orinar. Sin embargo, pasaron tan solo unos minutos cuando regresó corriendo y llorando de miedo hacia donde estábamos todos. Al verlo, todos se espantaron y mi primo estaba pálido del miedo. Mi tía le empezó a preguntar qué había visto y mi primo, con una voz entrecortada, empezó a decirle que cuando estaba orinando, un niño se le acercó y le sonrió. Cuando mi primo le vio los dientes, se espantó demasiado, pues dice que los dientes de aquel niño eran largos y puntiagudos. Del susto salió corriendo. Mi tía trató de calmarlo al escuchar esto, pero ella también se asustó cuando mi primo le contó lo sucedido. Desde aquella tarde, comenzó un tormento para mi primo, ya que aquel niño que vio se le empezó a aparecer todas las noches. Mi primo dice que de repente se despertaba porque sentía que alguien lo veía, y cuando miraba hacia cierto lado, allí estaba ese niño, el cual comenzaba a sonreír dejando ver sus largos dientes puntiagudos. Ese niño nunca hizo nada más que sonreír, pero eso bastaba para que mi primo llorara de miedo. Su llanto despertaba a mis tíos y a mis otros primos, quienes trataban de tranquilizarlo. Mi abuelita empezó a decir que posiblemente era un duende malvado que molestaba a mi primo. Los días pasaron y mi primo cada día se espantaba más y más. Así que decidieron llamar a unas monjitas, quienes, después de escuchar lo que se le había parecido a mi primo, empezaron a orar y a bendecir toda la casa. Mi primo decía que durante el día aquel niño salía del árbol donde se le apareció por primera vez. Mis tíos, muy preocupados, decidieron mandar a quitar dicho árbol con los rezos de las monjitas, y esta acción tuvo una buena repercusión, ya que mi primo dice nunca más haber vuelto a ver a aquel niño que le sonreía de manera macabra. Resulta curioso cómo hay historias en donde los niños son mayormente o tienen una mayor percepción hacia este tipo de fenómenos. Tengo una historia que es de una persona cercana que en algún momento se las podré compartir en otro episodio de este mismo podcast. Sin nada más que decirles, vamos con la siguiente historia, que es compartida por Guillermina Valenzuela. La siguiente historia ocurrió en 2011, cuando yo apenas tenía unos 9 o 10 años de edad. En aquel tiempo, mi papá trabajaba como conductor de un microbús. Recuerdo que él salía temprano para trabajar y siempre regresaba alrededor de las 9 o 10 de la noche a la casa. Cuando llegaba, me emocionaba mucho verlo y siempre corría a recibirlo. Por lo general, mi papá llegaba a casa con el microbús. Después de estacionarlo, dedicaba un tiempo para limpiarlo. Mientras él lo hacía, yo me subía al microbús para jugar y platicar con él. Sin embargo, una noche ocurrió algo que jamás he olvidado. Aquella noche, eran exactamente las 9 de la noche. Como de costumbre, salí a recibir a mi padre cuando llegó.
Después de estacionar el microbús, se bajó y me abrazó. Esta vez no limpió su microbús y lo único que hizo fue apagarlo y dejar las puertas abiertas para que yo subiera a jugar un rato, mientras él se sentaba a descansar en una banca que estaba en el patio de mi casa. En ese entonces, yo tenía un láser de juguete, así que tomé mi láser y me subí al microbús de mi papá. Todo parecía estar normal, pues me estaba divirtiendo mucho alumbrando con mi láser por todos lados. Después me senté en el asiento del conductor y estaba jugando a simular que yo era la que estaba manejando. De pronto, en los asientos traseros del microbús, escuché un ruido extraño que llamó mi atención. Al voltear, vi a una mujer cuyo cabello le cubría todo el rostro, pero podía ver que su cabello era tan largo que le llegaba a las rodillas. La mujer estaba sentada y con sus 2 manos acariciaba su cabello de arriba hacia abajo mientras emitía un sonido como de llanto. No me dio miedo, al contrario. Pensé que alguien se había quedado en el microbús y que mi papá no se había dado cuenta. Lo único que hice fue bajar corriendo e ir hasta donde estaba mi padre para decirle: «Papi, se te olvidó dejar a un pasajero. Hay alguien llorando atrás». Mi papá se sorprendió demasiado con lo que le dije, pero, sin dudarlo, corrió hacia el microbús. Al subirse, prendió las luces y nos llevamos una gran sorpresa porque no había absolutamente nadie. Se me hizo muy extraño y mi papá me preguntó dónde estaba sentada esa mujer. Yo le señalé exactamente dónde la vi, pero por más que buscó algo, mi papá no encontró absolutamente a nadie. Era algo imposible que esa mujer saliera corriendo cuando fui a avisarle a mi papá porque él estaba a unos 2 o 3 metros del microbús. Además estaba mirando hacia donde yo estaba, por lo que si esa mujer se hubiera bajado corriendo, él la habría visto. Afortunadamente, mi papá sí me creyó. Después de aquella experiencia, él me contó que en ocasiones cuando iba de regreso a casa, siempre escuchaba un llanto al fondo del microbús. Él no le daba importancia, ya que pensaba que era por el cansancio, lo cual hacía imaginarse cosas así. Pero después de que le conté lo que vi, no le quedó duda de que algo o alguien estaba en ese microbús. Desde esa noche, decidí no volver a subirme al microbús de mi papá, ya que me daba mucho miedo volver a ver esa escalofriante mujer. Como lo dije, los niños, las niñas de edades cortas tienden a tener apariciones o a lograr ver cosas que una persona mayor no puede ver a simple vista o no logra prestar la suficiente atención. ¿Será que ellos tienen alguna clase de superpoder? Las supersticiones dicen que es porque ellos tienen un tipo de tercer ojo todavía abierto o algo similar. Es algo que sin duda podríamos discutir y continuar con más historias en un siguiente capítulo. Y así va a ser. Esto fue todo por mi parte durante el día de hoy. Espero que te la hayas pasado bien, espero que te hayan gustado las historias que tuve para compartir contigo y que me dejes saber cuál fue la que más te impactó. A mí, bueno, creo que no podría elegir una. Pero recuerda que te espero en un siguiente capítulo. Yo fui Oscar Morales y esto fue Espectro.